Es el ingeniero Silvio Montelione, ingeniero agrónomo con orientación en producción agropecuaria de la Universidad de Buenos Aires y máster en agronegocios de la Universidad de Belgrano. Desde el año 2011 ha desempeñado diversas funciones para el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco. Miembro del equipo responsable de la evaluación y auditoría de planes de desmonte, cambio de uso del suelo y aprovechamiento silvopastoril. Integrante de equipos de trabajo de investigación, participación como asesor técnico de la Dirección de Bosques, capacitación y apoyo a las etnias Mocoví, Toba y Huichi. Coordinador de las unidades ejecutoras de proyectos responsables de las cadenas foresto-ganadera y de la fijación y estrategias y políticas ambientales para diferentes programas y organismos. Bueno, ¿sí? Esto que ustedes ven ahí es obligadamente, tenemos que ponerlo porque precisamente formamos parte del Ministerio de Producción de la provincia y tenemos que poner a toda la gente que forma parte de esta repartición, desde el gobernador hasta el director de la Dirección de Bosques. Pasamos al otro entonces. Bueno, nuestra ponencia tal vez es un poco diferente a la que han hecho hasta ahora. Lo nuestro todavía tiene otro, digamos, para mí está en un escalón más atrás de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, yo he escuchado cosas muy interesantes que todavía nosotros no la podemos aplicar a la escala en la que vamos a mostrar ahora. Pero de alguna forma lo que sí queremos mostrar es justamente un modelo de producción que nosotros creemos que puede aportar a la sostenibilidad ambiental en un principio y a la económica y social después. El hecho de que estemos los dos acá es que hicimos un trabajo en conjunto y fue, digamos, mérito de los dos. Entonces yo, este trabajo, cuando a mí me convocó Gustavo, no lo podía presentar como si yo solo lo hubiese hecho. Entonces, merecidamente tenía que estar Silvana también acá formando parte de esta disertación. Sí, continúa, por favor. Bien. Nosotros, primero, para definir el por qué hicimos el trabajo, quisiera, para los que no saben, introducirlos un poco en el tema a partir de qué es un sistema silvopastoril que tenemos nosotros en la provincia. Hay un montón de definiciones, nosotros pusimos 3, y de esas 3, la que más con la que más estamos de acuerdo es con la que tenemos resaltada, donde habla que es un sistema de producción pecuaria que asocia leñosas perennes con herbáceas y animales con componentes tradicionales de los sistemas de producción y que en base a investigaciones realizadas ha sido planteado como un sistema sostenible, como una alternativa de producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de los que realizan los sistemas tradicionales de producción. Ahora bien, es una definición general de lo que es un sistema silvopastoril. La reglamentación de la provincia tiene para lo que es un silvopastoril, uno de los aprovechamientos permitidos en el bosque nativo, habla de prácticas silvícolas. Prácticas silvícolas y menciona 3, que es la limpieza de sotobosque, especies arbustivas, la eliminación de especies indeseables, aquellas que están muertas o enfermas y que no sirven para la sostenibilidad y la dinámica del bosque, y el aprovechamiento de las especies que se encuentran en diámetro de corta. Esto da como resultado una cantidad de plantas que asegura que ese bosque pueda perpetuarse.
el bosque nativo, siempre haciendo referencia a lo que es bosque nativo. Y además posibilitar el desarrollo de pasturas, tanto exóticas como nativas. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros consideramos como más importantes para resaltar de que es un sistema derivado de un sistema silvopastoril? Bueno, nosotros cuando hicimos este trabajo charlamos mucho con los productores, con los propietarios de los campos, a manera de encuesta para ver la información que ellos nos pasaban a nosotros. De esta forma es que surgieron estos beneficios como los más considerables. En principio es un sistema que, yo no sé si alguien conoce lo que es el impenetrable chaqueño, pero es un lugar bastante complicado para trabajar y para producir. De manera que algo que asegure o que permita mejorar las condiciones de producción siempre va a ser aceptado. Tal es así que el resultado es justamente que para toda la región semiárida chaqueña el sistema es muy bien aceptado, ha sido ya desde hace un tiempo muy bien aceptado por los productores. Ellos lo ven como una atractiva alternativa de inversión que además les proporciona una serie de beneficios sociales y económicos que de otra manera no los tendrían. Entonces, para que tengan una idea, en un sistema de producción tradicional, en el bosque nativo, una vaca, una unidad ganadera necesita, depende de la zona, 10, 15, 20 hectáreas para producir. Con una ganancia que, en el mejor de los casos, puede llegar a los 20, 30 kilos de producción de carne por año. En un sistema que, como es este, que permite introducir pasturas, los números cambian rotundamente y de 20 hectáreas se pasa a 2 hectáreas por animal y con ganancias de peso que son 150 o 200 kilogramos. Después van a ver qué tipo de animales se producen en estas condiciones y se van a llevar una sorpresa. Bueno, otro de los beneficios es la posibilidad de la no inmovilización del capital, sí, porque hay una doble producción, pecuaria y forestal. Esto permite que el productor disponga de capital durante la mayor parte del año. Un aspecto que nosotros consideramos que es sumamente relevante, ustedes ahí ven CUS. CUS significa cambio de uso del suelo. Ese es otro sistema que es permitido, de acuerdo a la reglamentación vigente, que no es ni más ni menos que desmontar una superficie de bosque nativo para producir. Todo orientado en ese caso a la agricultura. Bueno, lo que permite este sistema es producir carne sin efectuar un desmonte. Eso siempre con el objetivo de asegurar la perpetuidad del bosque nativo. La reforestación por parte del ganado es otro aspecto importante, porque el ganado come muchos frutos de especies leñosas forrajeras, y bueno, digamos, por el caminar del animal lo va diseminando. Sí, el proceso descalificado que todos conocemos. Bien, y otro tema muy importante es que el silvopastoril, que es resultante después del aprovechamiento y de la ejecución, es similar ambientalmente y estructuralmente al bosque nativo que le dio origen. La otra, por favor. Bien, habíamos dicho entonces que la definición con la cual nosotros más nos sentíamos identificados es la que planteaba el sistema silvopastoril como una alternativa de producción sostenible. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros teníamos que obtener información y para eso teníamos predios ya conocidos que después seleccionamos y la idea era que esa información nos permitiera conjeturar
acerca de aspectos referidos a la sustentabilidad. ¿Por qué hicimos esto? Y esto, digamos, lo anterior que yo vengo hablando es una introducción y ahora viene la parte para nosotros más interesante. En el año 2012 surgieron una serie de críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas y por parte de gente, en muchos casos, por ahí sin conocer, y en muchos casos con mala intención. Es decir, creo que todos han visto en la televisión comentaristas, gente hablando sobre los desmontes y sobre los perjuicios que se está ocasionando a la naturaleza a partir de esto. Bueno, las organizaciones ambientalistas, que si bien nosotros creemos que la acción es importante porque permitió justamente empezar a estudiar un sistema desde otro lugar. Ellos lo plantearon como algo malo, sin agrandar el abanico de posibilidades. Directamente era algo que no servía. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros tuvimos que demostrar de alguna forma que eso que ellos decían no era lo correcto, por lo menos no en la magnitud en que ellos lo planteaban. La idea fue justamente trabajar a campo y esos resultados después mostrarlos. El problema es que, si bien había información, porque la Dirección de Bosques cuenta con muchísima información con respecto a los predios que son sometidos tanto a cambio de uso como a silvopastoril, como a aprovechamiento forestal, como a otras alternativas, esa información no estaba procesada. Siempre hablando con respecto a la provincia. Y el otro punto es un poco lo que yo decía recién. Había argumentaciones que no estaban fundadas científicamente, que estaban tomadas desde la impresión, o de muchos casos de la mala intención, y que nosotros mismos teníamos que verificar si realmente esto era así o esto no era así. Había cuestionamientos con respecto a la maquinaria, con respecto a las pasturas exóticas, con respecto al efecto sobre las especies arbustivas del estrato del bosque, con respecto a los efectos de los animales sobre el suelo, la emisión de gases, el efecto de las pasturas exóticas, etcétera, etcétera, un montón. Bueno, el tema es que a partir de esto nosotros decidimos, entonces, tomar datos de una situación real y actual. El Chaco se divide, no sé si, yo no quiero explayarme demasiado, pero por ahí para quienes no lo conocen, el tema, las provincias que tienen bosque tienen que hacer un ordenamiento territorial, que las pintan en 3 colores, verde, amarilla y roja. En la roja no se puede hacer ningún tipo de actividad que vaya en detrimento de los bosques nativos. En la zona verde es donde se puede hacer lo que yo llamaba CUS, y en la zona amarilla es donde está permitido el aprovechamiento silvopastoril. Vendría a ser una zona intermedia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue esos datos obtenerlos de los silvopastoriles que estaban en la zona amarilla. ¿Para qué? Para que nos proporcionaran información acerca de los efectos sobre ese sistema, sobre la sustentabilidad. Esos datos tenían que ser fáciles de obtener, simples de procesar, que nos brindaran conclusiones rápidas y que además esa información fuera confiable y certera. ¿Por qué les digo esto? Porque las denuncias estaban basadas en fotografías aéreas de distintas situaciones, de distintos años, que se decían, después quedó demostrado en muchas, que ellos decían que eran todas actuales y bueno, lo que decía, no era esa la realidad. Y además tomadas en zona que se permitía el desmonte y que lo ponían como si estuvieran en zona donde no está permitido el desmonte. Sí, la otra. Bueno, esto acá, digamos, es donde empieza el trabajo en sí mismo.
Nosotros, ¿qué decidimos hacer? Se los va a contar ahora Silvana. ¿Qué situaciones comparamos? Se los va a contar Silvana. Bueno, lo que nosotros habíamos hecho, o sea, ¿me escuchan? Sí. Bueno, voy a tratar de tranquilizarme, entonces explico bien. Lo que nosotros decidimos hacer entonces como primera medida era hacer un inventario forestal. ¿Dónde íbamos a hacer esos inventarios forestales? Íbamos a hacer en los paños silvopastoriles, es decir, en donde se hizo la intervención que habíamos mencionado anteriormente, el desarbustado, la eliminación de las especies no deseadas, enfermas o tortuosas, y decidimos tomar a modo de testigo la cortina. Previo a esto, a hacer este inventario forestal, habíamos hecho un trabajo de gabinete, donde hacíamos interpretación a nivel predial, o sea, con imágenes satelitales hacíamos una interpretación para asegurarnos de que esa cortina a modo de testigo con su correspondiente paño silvopastoril correspondían a un mismo tipo de rodal. Es decir, tenían las mismas características, las mismas especies, la misma altura, tenían las mismas características. Bueno, entonces fuimos a campo. ¿Qué hicimos? ¿En qué consistió? ¿Qué datos tomamos en este inventario forestal? En primer lugar, hicimos la identificación de las especies y hicimos el recuento. Para eso tomamos parcelas de muestreos de 1000 metros cuadrados. En estas parcelas de 1000 metros cuadrados, en forma rectangular, se tomaron las cabeceras de las parcelas de muestreo para tomar lo que es regeneración natural. Es decir, la regeneración natural considerábamos aquellos individuos de las especies arbóreas que tenían hasta 10 centímetros de diámetro, indiferentemente de su altura. Entonces, hicimos regeneración natural, pudimos obtener la participación porcentual de cada especie, tanto en cortinas como en silvopastoril, la densidad de árboles, y también tomamos la circunferencia del fuste a la altura del pecho para poder determinar el DAP. La estimación de la altura total. Y estos dos datos fue para poder después obtener datos de área basal y de volumen, que no los vamos a exponer en este caso. Y también tomamos datos del estado sanitario de los árboles. Para eso clasificamos individuos que estaban en buen estado, regular y malo. En buen estado estaban todos los individuos que no tenían ningún tipo de daño mecánico, no tenían agallas, no tenían huecos su fuste. Y en el regular estaban individuos dominados, o sea que estaban un poco torcidos porque competían por luz, también aquellos que podían tener algún daño mecánico o en la copa tenían ramas secas. Y en los malos estaban todos aquellos individuos que tenían su fuste hueco o más bien tenían agallas. Eso hicimos para lo que es para las especies forestales. Ahora, también nos veíamos en la necesidad de hacer una evaluación, una apreciación en lo que respecta al sotobosque, o sea, las especies del estrato arbustivo. Para eso también lo que hicimos fue sacar densidad, o sea, número de individuos por hectárea, en las mismas parcelas que habíamos hecho la regeneración. En las subparcelas que habíamos tomado regeneración, también hicimos recuento e identificación de especies arbustivas. Y también nos vimos en la necesidad, debido a que nos cuestionaban de que las especies implantadas, específicamente el Gatton panic, se comportaban en forma invasivas o invasoras y trayendo un retroceso a lo que es especies nativas, dijimos vamos a hacer una apreciación y vamos a tratar de reconocer especies implantadas de no implantadas. Y simplemente podíamos hacer la apreciación de implantada y no implantada porque no somos botánicos y no teníamos la capacidad o el conocimiento suficiente para clasificar aquellas que no eran implantadas. Sí sabíamos reconocer el Gatton panic, que sabíamos que era la implantada, porque previo a la toma de datos hacíamos una entrevista con el productor, quien nos decía cuál era el manejo que habían hecho, tanto de pasturas, de siembra, la maquinaria utilizada, y todos nos habían dicho que hicieron como pastura implantada el Gatton panic. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacer el reconocimiento de implantadas y no implantadas, y al mismo tiempo contábamos con un bastidor de 1 metro cuadrado, lo íbamos tirando cuando íbamos caminando y contábamos el número de matas por metros cuadrados, tanto en el paño silvopastoril como en las cortinas. Bueno, el área de estudio, nosotros lo que hicimos fue basarnos en los registros que cuenta la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco.
Lo que vemos en este mapa es la zona que está clasificada como bosques en categoría de conservación 2, o sea, en amarillo, donde no podemos hacer el desmonte, y el silvopastoril sí está permitido. De acuerdo a todo lo que está marcado, tiene un recuadro negro, son predios que cuentan con silvopastoriles autorizadas por la Dirección de Bosques. Entonces, nos centramos en el oeste, tomamos de la línea de referencia en meridianos de 62 grados hacia el oeste. Nosotros notamos y pudimos ver que se concentraban la mayor cantidad de silvopastoriles antiguos, que van desde el año 2006, esto siempre en forma legal, ¿no?, hasta el año 2012. O sea, teníamos para evaluar y tomar datos en silvopastoriles que fueron ejecutados en el año 2006 hasta el año 2012. En esta área, ¿qué teníamos? 41 predios que tenían silvopastoriles autorizadas. Nosotros fuimos a 10 predios. Esos predios más o menos tenían entre 2.500 hectáreas más o menos de superficie predial. En cada predio, o sea, en totalidad, fuimos a relevar 16 permisos. Hablamos de 10 predios, pero 16 permisos silvopastoriles. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que había predios en los cuales había más de un silvopastoril autorizado. Cada silvopastoril más o menos tiene entre 300 y 200 hectáreas de los que estamos hablando. Bueno, en estos 10 predios, lo que hicimos fue tomar 50 parcelas de muestreo, de las cuales 32 se hicieron en paños silvopastoriles y 18 les hicimos en cortinas. En totalidad hicimos 5 hectáreas de muestreo. Bueno, acá tenemos una imagen del año 2012. Estos son con datos del año 2012. Actualmente hay más predios con silvopastoriles autorizados y de acuerdo al inventario de la provincia que se hizo en el año 2011, esta zona que nosotros estudiamos se caracterizaba por tener bosques bajos y quebrachales degradados. Lo que vemos ahí, se puede volver acá en detalle otra vez, todo lo que está remarcado en bordes negros son los predios que tienen silvopastoril autorizado y lo que están anaranjados son los predios que nosotros visitamos, los 10 predios que visitamos. Bueno, a ver. Esto a modo ilustrativo, son los predios a los cuales fuimos. No se ve bien acá el detalle de las parcelas que se muestrearon, pero queríamos mostrarle para que tengan idea más o menos la ubicación espacial de los silvos y de los muestreos. Bueno, en primer medida nos veíamos en la necesidad de saber cómo influyó la intervención en la participación de las especies, es decir, si cuando hacíamos la intervención silvícola dejaban de existir algunas especies. En primer lugar, lo que encontramos fue, acá lo que estamos haciendo es explicar qué especies dejaron de participar en cada una de las parcelas. Lo que nos encontramos fue que el quebracho blanco y el quebracho colorado santiagueño estaban presentes en todas las parcelas, tanto silvopastoriles como cortinas. Y también corroborando de que realmente esto se trata de un quebrachal de los dos, un quebrachal de 2 quebrachos. Estaba presente el quebracho blanco y el quebracho colorado santiagueño. Como especies acompañantes encontrábamos el algarrobo negro, el mistol, el palo cruz, en Guayacán, saucillo, sombra de toros, que no estaba presente en todos los predios. Acá, como a modo de la primera conclusión que hicimos, es que no dejan de participar que siguen estando presentes en mayor o en menor grado las distintas especies acompañantes. Bueno, acá lo que hicimos fue representar en un gráfico de torta justamente la participación de cada una de las especies en cortinas y en silvopastoriles. Tanto en las cortinas como en los silvopastoriles sigue predominando el quebracho colorado blanco y el quebracho colorado santiagueño. Y un dato importante es que vemos una reducción en los individuos muertos, en las silvopastoriles, lo cual para nosotros es un valor o un indicador alentador. Sería preocupante si nosotros nos encontrábamos que en las cortinas, que en los paños silvopastoriles había más individuos enfermos que en los muertos.
Sin embargo, acá como primer indicio veíamos que estos individuos bajaban. A ver, ¿lo explico esta? ¿Lo explico yo? El otro detalle que habíamos hablado hoy cuando hicimos el inventario forestal fue sacar la densidad de árboles. Lo que nosotros hacemos acá en el primer gráfico es representar en el eje de las abscisas la identificación del predio cual corresponde, perdón, de las ordenadas, el predio, la denominación del predio y el año en que se ejecutó ese silvopastoril. Y representamos en columnas la densidad de árboles, tanto en la cortina como en su silvopastoril. En rosado representa la densidad de árboles que estaba dentro del silvopastoril y en verde la densidad de árboles correspondiente a la cortina. En primer medida podemos ver que hay una gran amplitud, digamos, una gran variación de lo que es la cortina con su silvopastoril. Pero vemos un caso particular, encontramos un caso particular en el cual en el silvopastoril había mayor densidad de árboles que en su cortina. Así como también encontramos ejemplos, casos, digamos, en donde no nos queda duda de que el silvopastoril no lo hicieron de una manera sustentable, como es el primer caso en el año 2011, donde la densidad de árboles que quedó después del silvopastoril es de 70 árboles, cuando la provincia lo que recomienda es que se dejen 120 árboles por hectárea. Tampoco había excusas para decir que se dejó una baja densidad de árboles porque el bosque no le daba, porque si nosotros comparamos con su cortina podemos ver que había 500 árboles por hectárea. Bueno, como dato de acá también lo que podemos ver entonces es que dentro de los silvopastoriles encontramos densidades que van desde los 70 árboles por hectárea hasta densidades muy altas que van hasta 850 árboles por hectárea, que es el anteúltimo caso. También era importante que veamos el tema de la regeneración natural, que es lo que nos va a indicar a nosotros si eso tiene, si va a perdurar o si se va a seguir recuperando el bosque nativo. ¿Qué nos decían a nosotros? Que al estar el ganado vacuno no iba a haber regeneración natural. Nos encontramos que prácticamente en todos los silvopastoriles, que son las columnitas en rosados, había regeneración natural. No obstante, también nos encontramos en silvopastoriles, como el primer caso, en el cual no había ningún tipo de regeneración natural, que justamente coincide con la densidad más baja de árboles. Y también nos encontramos con la particularidad que existía una cortina, que es esta última acá, que en la cortina no había regeneración natural, sin embargo, en el silvopastoril sí había regeneración natural. O sea, esto también son valores que a nosotros nos servían, porque quiere decir que no hay un patrón que se repita y que no es que no hay regeneración natural porque está la vaca. No sé, creo que sí. Todo esto que estamos mostrando, que por ahí a lo mejor puede resultar un poco tedioso, pero en realidad son todos los aspectos que investigamos para ver realmente qué es lo que estaba pasando en el monte, cuando se hacía el tratamiento. Y bueno, densidad, regeneración, estructura diamétrica, fueron todos aspectos cuestionados y de ahí estos resultados que estamos mostrando justamente para que fueron los que nosotros obtuvimos. Algo que yo no dije, que tiene mucho que ver con este trabajo, cuando yo hablaba de resultados rápidos, era porque teníamos muy poco tiempo para hacer esto y muy pocos recursos. Éramos nosotros dos en un lugar de trabajo sumamente complicado, pero sumamente complicado, y encima en los meses, duró 6 meses, empezó en agosto y terminó en febrero. O sea, en el Chaco cuando hace calor, hace calor. Y adentro del monte, cuando hace calor, hace más calor. Entonces, bueno, 2 personas solas, hacer inventarios forestales, es un tema. O sea que es un mérito nuestro eso, verdaderamente, pero creo que lo importante de todo esto es justamente ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es esto que estamos mostrando. Los otros aspectos bueno, la estructura diamétrica,
Lo que vemos arriba es justamente la estructura diamétrica que se llama ideal, que es la que debería presentar cualquier monte, que es la que permite una regeneración natural sostenible. Eso es lo que ocurre en el bosque nativo. Entonces, y cuando pasamos a la situación de silvopastoril, ahí es donde estamos viendo una alteración verdaderamente que está provocada por el hombre. ¿Por qué? Porque vemos que la clase 2 se ve sumamente afectada y precisamente no es la clase sobre la que se debería actuar, porque no son los individuos que se encuentran en diámetro de corta. La clase 3 también se ve muy afectada porque baja en valores. Es decir, la clase 2 y la clase 3 son las que permiten aseverar que sí, que esto se está realizando mal. Yo quisiera agregar una cosita acá. En el gráfico de arriba vemos justamente lo que es la distribución diamétrica, la llamada J invertida, la cual nos está indicando que a nosotros esa es la dinámica ideal del bosque y responde a un bosque irregular. ¿Qué pasó con las intervenciones silvícolas? Obtuvimos justamente esto de acá abajo, en lo cual vemos que hay dominancia de la clase 3 y 4 y nos está indicando a nosotros que dejó de ser un bosque irregular y pasó a ser bosques regulares, con dominancia de la clase 4, 3 y 4. Ahora ustedes me dirán, ¿y la clase 1 es la que está dominando? Bueno, la clase 1 nosotros la sacamos, la hicimos un poquito de lado porque es la clase que tiene más propensa, es la clase que más vulnerable justamente cuando se hace el manejo de sotobosque y es la que constantemente se ve afectada cuando se hace el manejo del sotobosque. Entonces, predomina y lo que está logrado y establecido es esto, la clase 4 y 3. Bueno, sí, esto es lo que decíamos recién, cómo varía cada clase y que lo que acabo de comentar. Bueno, acá nuevamente estamos viendo cómo se comporta en el bosque nativo las distintas especies. Hay 3 especies que son las que están digamos, los 2 quebrachos que están en el 100% de los casos y el mistol que está casi en el 100% de los casos, presentan todas una estructura diamétrica ideal como la que decía Silvana. Mientras que no ocurre lo mismo justamente cuando pasamos al silvopastoril. Esto ratifica entonces que no se está ejecutando como debería. La estructura acá, hoy por tratarse de un quebracho de quebrachales degradados, justamente se debe a que quedaron como especies dominantes en el silvopastoril el quebracho blanco y el quebracho colorado santiagueño que quedaron justamente en esas clases 3 y 4, determinando la estructura de los bosques. Bueno, me piden acá que abrevie, que me apure. Bueno, los otros 2 aspectos, estado sanitario que vimos, los 3 aspectos de estado sanitario, nos encontramos con que, contrariamente a lo que se dice, los bosques no están en mal estado como se pretende. Los individuos muertos en tratamiento silvopastoril disminuyen un 50%, cosa que es importante para nosotros. Los 2 aspectos que nos restarían, bueno, esto es un poco, explica un poco más lo que decía recién, estado sanitario. Nos queda la parte de estrato arbustivo y de especies gramíneas. Lo más importante de estrato arbustivo, contrariamente a lo que se dice, bueno, ahí están los resultados. La altura de las barras significa la existencia tanto en un caso natural como en el otro donde hay una intervención. Lo importante para nosotros es que las situaciones donde había mucho sotobosque en cortina se tradució en mucho sotobosque en silvopastoriles, salvo algunas excepciones, y cuando había poco sotobosque en cortinas, había poco sotobosque en silvopastoriles. O sea que no había un problema derivado de la intervención, según lo que nosotros pudimos constatar. Por último, en cuanto a las especies, cuando se abría el dosel, aparecían nuevas especies arbustivas inclusive. O sea, no solamente no se eliminaban, sino que aparecían otras que en cortinas no se presentaban. Después, lo último que analizamos fue el caso de pasturas, que bueno,
las invasoras no se comportaban como invasoras, en Cortinas no había Gatton Panic, y en los silvopastoriles, en los paños, había presencia tanto de Gatton Panic como de especies nativas. Los resultados fueron muy dispares, inclusive hubo casos donde no había nativas en Cortina y sí había en silvopastoril, o aumentaba la cantidad de nativas en los paños. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros con respecto digamos, para redondear las conclusiones? Nosotros quisimos asimilar los silvopastoriles a una matriz FODA, porque consideramos que tiene aspectos positivos, que son las fortalezas, tiene debilidades, hay oportunidades que se presentan desde nuestro punto de vista y hay amenazas. En síntesis, las fortalezas son estas, que ya de alguna forma algunas, con todo esto que hablamos, las venimos diciendo. Es posible manejar, la regeneración se mantiene, el estrato arbustivo se puede mantener. Hay un espacio físico donde se puede producir carne sin afectar el bosque nativo. Se quita presión sobre el bosque nativo. Un aspecto sumamente importante y definitorio de esto. Nosotros planteamos una buena realización del silvopastoril. Es decir, estas fortalezas se producen para una buena realización del silvopastoril, cosa que hoy por hoy no es tan así. Después, en el caso de las debilidades, bueno, ¿por qué no se producen? En muchos casos por negligencia y en otros casos porque realmente la inversión que hay que hacer tanto en mantenimiento como para diagramar un silvopastoril es muy elevada. Otro tema que nosotros vemos como realmente relevante es la falta de conciencia y compromiso por parte de productores y técnicos, falta de orientación técnica. Para hacer un silvopastoril se requiere un permiso, el permiso lo hace un técnico, los técnicos en general terminan cuando termina el permiso. Falta de capacitación, falta de criterio. Para nosotros esos son aspectos sumamente importantes que tienen que ver con la mala realización del silvopastoril. En cuanto a las oportunidades que se presenta, y acá es donde tal vez nos juntamos con muchos de los temas que vimos hoy, pero que justamente por eso yo les decía que estamos un paso atrás. Para nosotros es importante la posibilidad de realizar protocolizaciones, asociar a las empresas para que se realicen los silvopastoriles como corresponden. Hay intereses despertados a partir de las denuncias de nuestro trabajo, se han despertado intereses para realizar la práctica bajo distintas ópticas, tomando en cuenta indicadores, y hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque una de las debilidades que nosotros veamos es que falta información, muchísima información con respecto al comportamiento del sistema. La mejora en la rentabilidad general, eso es así, es incuestionable. Los riesgos económicos también disminuyen, y la diversificación, porque ya incorporamos un nuevo valor a la cadena. Bien, el tema es que la provincia necesita también desarrollar la producción ganadera. En cuanto a las amenazas, un poco justamente la connivencia entre técnicos privados y productores para hacer las cosas a su conveniencia, la sobrevalorización de la existencia maderera. Esto es cuando se presentan los planes. Esto lo que hace es que se saque más madera que la que corresponde, permitidamente, o sea, con guías que lo permiten. Los bajos precios de productos forestales no incentivan. El sobrepastoreo, esto es un tema que en las comunidades criollas y tradicionales del Chaco asocian mayor cantidad con mayor rentabilidad, y mayor cantidad de cabezas con mayor rentabilidad. Esto lo único que origina es un deterioro marcado del monte. La maquinaria tiene su efecto, todavía hay que
trabajar mucho en ese tema. El desapego a las leyes es un aspecto muy importante y el manejo de pastos, que en muchos casos los queman y eso puede provocar la desaparición del silvopastoril. Bien, y como conclusiones, seleccionamos estas. En primer lugar, lo que yo decía recién, que realizado en forma responsable y tomando los debidos recaudos, es una práctica que puede mantener la sustentabilidad del monte. Por eso decimos que no deben ser eliminados como alternativa de manejo y de acuerdo a los resultados que nosotros vimos, si bien no son los que pretendemos, los silvopastoriles son, desde nuestro punto de vista, más eficientes porque están enfocados a la ganadería que sustentables. Lo que hay que hacer es, a partir de buenas prácticas, transformarlos en verdaderamente sustentables con producción. La sustentabilidad, hay que trabajar mucho en ese tema porque recién la gente está empezando ahora a tomar conciencia, estamos hablando del norte, específicamente de la provincia del Chaco. El tipo de maquinaria, a pesar de lo dañina que puede llegar a ser, no define que la sustentabilidad de ese sistema. Y el tema del diagnóstico y la falta de monitoreo son los dos aspectos que también consideramos como sumamente importantes. ¿Sí? Para ver cada situación, cómo la manejamos en particular y no tomarlo todo en forma general. La falta de monitoreo nos permitiría a nosotros ver cómo va evolucionando. Por eso, a partir de este trabajo que hicimos nosotros, la idea era empezar tomando esto como un punto de partida para evolucionar y poder obtener indicadores verdaderamente que reflejen la realidad. Y como último punto, que decimos que los objetivos de lucro nunca deben comprometer la sustentabilidad del sistema. Solamente para que ustedes tengan idea de lo que son los sistemas silvopastoriles, les mostramos algunas fotos, algunos bien hechos, otros mal hechos. Esto es un monte en el que se puede transitar, ¿no? Esto es un animal obtenido en una producción bajo un sistema silvopastoril. Bien. Ahora te digo. Bueno, acá en esto mostramos la regeneración, esto que ustedes ven ahí, es un algarrobo, eso que está ahí. Ahí está en chico, también. Bueno, listo. La carga animal que nosotros vimos en base a lo que nos decían los propietarios, más o menos fluctuaba entre 0,4 y 0,8 animales por hectárea, tomando en cuenta solamente la superficie silvopastoril.